Buen día. ¿Qué piensas de todo? Pues, bueno, habría que señalar quizás dos de las partes más importantes de este planteamiento, que es, hay dos preguntas que en realidad tendrían que ser respondidas antes de ofrecer este seguimiento a las víctimas. Y estas dos preguntas o estas dos grandes discusiones van sobre el eje de la justicia y sobre el eje de nuestros familiares. Entonces me preocupa escuchar que hay un funcionario que está de alguna manera pidiendo perdón o de alguna manera ofreciendo construir monumentos cuando no se discute la parte central, ¿no? Es decir, estas circunstancias de memoria y de monumentos tienen que ser un corolario, tienen que ser una consecuencia de una investigación, tiene que ser consecuencia de un proceso de justicia. Uh-huh. Sin un proceso de justicia no es otra cosa sino simulación. Así lo ves, Pavel. Tendría que haber ocurrido la investigación judicial, la investigación histórica, comisiones de la verdad y procesos judiciales. ¿Eso es lo que planteas? Por supuesto. Es como si quisieran adornar una casa en la que no hay cimientos. Pues no tiene sentido, ¿no? O sea, antes que monumentos o que incluso algún tipo de resarcimiento económico, está lo otro. Yo tengo una imagen muy clara, Carmen, que quiero compartirte y a tu auditorio, que es pues en una de estas marchas en las que estábamos siempre, ¿no? Con mi abuela, con las doñas, y había una de las doñas que después de la marcha o que durante la marcha se acercaba a un lado, y entonces a mí me llamó mucho la atención, terminando la marcha, que se acercara a un lado de la calle, ¿no? Porque siempre la marcha era un asunto muy fuerte, muy alegre, era un grito entremezclado de rabia en el estómago y alegría en el corazón, luchando por libertad. Y dentro de esto veíamos a esta querida doña que recogía latas de refrescos y cartón. Y después me enteré que las recogía para vender, porque justamente muchas de nuestras queridas doñas y muchas de las familias han tenido circunstancias económicas muy adversas. Y pese a esas circunstancias muy adversas, esta misma querida doña dijo, ni siquiera se me ocurre cuánto y cómo podría calcularse un asunto de reparación. Y lo que ella hacía era justamente gritar, vivos los llevaron, vivos los queremos. Uh-huh. Entonces es una señal equívoca que el primer paso del nuevo gobierno sea un asunto de cheques. Además, hay que reconocer otra cosa. Es un mensaje muy grave para las circunstancias de las desapariciones actuales. Es decir, nos brincamos la justicia, nos brincamos dónde están y solamente damos un cheque. ¿O de qué se trata? De la mano de eso dirán algunos, Pavel. Se ha anunciado la creación de comisiones de la verdad, una comisión de la verdad global, comisiones de la verdad regionales. Se ha hablado mucho de esta figura con la cual se pretende, buscar el esclarecimiento de algunos casos o de los casos que alcance el sistema a investigar, en pocas palabras. Pues creo que eso también me falta desde lo que escuché ayer, ¿no? Reconozco que el nuevo gobierno inició su proceso hablando con muchos de los familiares, haciendo muchos foros, haciendo todo esto, y al menos puedo hablar de mi familia, no ha habido ningún acercamiento a mi familia respecto de este planteamiento. Entonces, ¿dónde está ese acompañamiento de las familias? Aquí un ingrediente clave, crucial y totalmente necesario son las familias. Y no, y perdón, pero se anuncia con bombo y platillo, con bombo y platillo menor, tendría que decirlo, pero se anuncia sin que haya un acercamiento de las familias.
Entonces, pues creo que eso también es indispensable. Y lo que quiero decir con bombo y platillo menor es, bueno, hemos aprendido de otros procesos de justicia en otros países, por ejemplo en Argentina, donde quien salió a dar la cara y salió a decir, vengo a nombre del Estado a pedir perdón, fue el jefe del Estado, no el jefe de una comisión. Entonces, hay mucho todavía que hacer. Y vaya, la parte que me parece más importante es este asunto, ¿no? Si se habla de monumentos, sin hablar de justicia, sin hablar de dónde están nuestros familiares, esto es solamente simulación. La figura de comisiones de la verdad, ¿qué impacto causa en las familias? Habrá opiniones diversas sobre si ese es el camino o debería ser de otra manera las investigaciones necesarias para esclarecer los casos y para dar con el paradero de las personas. La verdad es que es un tema complicado. Incluso tengo que decir que hacia dentro de hijos no tenemos una posición final respecto a esto, es decir, hacia adentro de los movimientos también hay discusiones y quizás esta es una muy buena oportunidad para dar estas discusiones públicas. El año pasado fue los 50 años del 2 de octubre del 68. Bueno, este año se cumplen 50 años de la primera desaparición forzada de Epifanio Viles Rojas. Entonces, quizás trascendiendo al gobierno, más como una tarea de la sociedad, quizás deberíamos dar un debate público. ¿Hacia dónde va? ¿Qué es lo que queremos? Y que sea un debate público y que no sea un anuncio, un madruguete en donde quieren develar una estatua. Ni más ni menos. Pues Pavel, sigamos hablando del tema porque por supuesto este es un capítulo de muchos y habremos de seguir muy de cerca lo que vaya a ocurrir en este gobierno que llega con un tema de enorme trascendencia y por lo pronto este capítulo lo tomas con distancia y el análisis que nos compartes esta mañana. Así que no perdamos la comunicación, Pavel. Te mando un fuerte abrazo. Por cierto, recomiendo ampliamente el texto que estoy segura ya habrás leído de Sandra Lorenzano en Sin embargo, publicó el antier Sandra Lorenzano un texto en el portal de Sin embargo que se llama ¿Quién no quiere un león? Y en este texto pues habla de ti, habla de Teo, habla de Tania, habla de Sara, habla de toda tu familia y de lo que ustedes significan. Bueno, el león que a nosotros nos ha acompañado siempre, ¿no? Que es la fuerza de la abuela, la fuerza de mi madre, el amor de mi padre, la convicción en un país y en un mundo mejor. Y por eso es que no podemos dejar de ver la justicia. No podemos dejar de señalar dónde está el castigo a los responsables. Hay unos que ya se murieron, pues bueno, hay que señalarlos. Y hay unos que siguen vivos, pues esos hay que meterlos en la cárcel. Ahí está el tema de temas, Pavel. Te mando un fuerte abrazo y seguimos hablando. Buenos días.